Chicos, los que se van conectando, si por favor pueden deshabilitar sus micrófonos para que no se junte con lo que estoy diciendo. Una personita tiene todavía su micrófono abierto. Si puede deshabilitar eso. Bueno. Los que ya se están conectando, sí, en la parte de chat ponen sus nombres, sus apellidos, ¿verdad? Para tener en cuenta para la asistencia. Y de a poquito les voy aceptando. Bueno, creo que hasta ahora somos todos. Bueno, chicos, el día de hoy vamos a continuar la clase anterior que era sobre los carbohidratos. Antes que nada vamos a rememorar un poco lo que eran. Habíamos dicho que se los puede llamar también a los carbohidratos hidratos de carbono, glúcidos, azúcares, ¿verdad? Prácticamente eran compuestos orgánicos, ¿verdad? Que están constituidos generalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿verdad? Y que prácticamente el nombre derivaba de gliquis, ¿verdad? Que significaba dulce, ¿verdad? De ahí también esa denominación, ¿verdad? O que también teníamos, digamos, o se decía, mejor dicho, de que todos los carbohidratos son dulces, ¿verdad? Pero ya bien sabemos que no todos son así, ¿verdad? Algunos, como los monosacáridos y los disacáridos, tenían esa particularidad, pero no todos presentaban ese sabor dulce, ¿verdad? Y nos habíamos quedado, o vamos a rememorar, mejor dicho, ¿verdad? La clasificación, antes de empezar. Habíamos dicho que los carbohidratos se podían clasificar dependiendo de la cantidad de sacáridos que tienen en su composición. Teníamos tres clasificaciones, ¿verdad? La parte de los monosacáridos, mono de uno, oligosacáridos y los polisacáridos. Los monosacáridos se podían dividir otra vez en dos tipos. Teníamos las aldosas y las cetosas, dependiendo si teníamos un grupo aldehído o un grupo cetona, ¿verdad? O polihidroxicetona o polihidroxialdehído también se lo denominaba, ¿verdad? Prácticamente estos dos podían tener otra vez denominaciones dependiendo de la cantidad de átomos de carbono que tienen. Teníamos ahí la denominación de triosas, 3, tetrosas, 4, pentosas, 5, hexosas, 6, ¿verdad? Y les había dicho que dependiendo de la literatura, en algunos casos van a encontrar que estos se pueden clasificar en monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos, pero la clasificación que más se utiliza es la de monosacáridos y que los oligosacáridos se dividen otra vez, ¿verdad? Incluyendo ahí a los disacáridos, ¿verdad? De 2 azúcares, y desde trisacáridos hasta tetrasacáridos. O sea, tenemos de 2 sacáridos, 3 sacáridos y 4 sacáridos. Y los polisacáridos ya eran de 5 para arriba, ¿verdad? Esa sería la clasificación que más vamos a utilizar, ¿verdad? Y hablábamos también del enlace glucosídico, ¿verdad? Habíamos dicho que teníamos esta definición y hay otra, ¿verdad? Que me gusta bastante, que nos dice que el enlace glucosídico es un enlace químico covalente, ¿verdad? Rememorando un poquitito lo que dimos también en las primeras clases de bioquímica, hay que recordar que el enlace covalente es un tipo de unión fuerte, ¿verdad? En el cual hay una compartición de los electrones, ¿verdad? Entre átomo y átomo, a diferencia del enlace iónico que era un enlace débil, ¿verdad? En el cual los átomos prácticamente permanecían juntos pero no unidos, ¿verdad? Por lo tanto se podía romper o disgregar en los elementos menores, ¿verdad? Y prácticamente este enlace de qué se encarga, prácticamente se encarga de mantener unidos lo que son los glucósidos, ¿verdad? O podemos decir también que es prácticamente un enlace entre el cual un glúcido o un azúcar se puede enlazar o se puede acoplar, digo bien, con otra molécula que pueda ser o no también un glúcido. ¿Y cómo más o menos sucede esto? ¿Verdad? Vamos a decir un ejemplo. En el caso
hipotético que se unan dos o más monosacáridos, ¿verdad? Son dos azúcares simples, ¿verdad? Van a utilizar un átomo de oxígeno, ¿verdad? Entre ambas moléculas. Este enlace, donde está un oxígeno en el medio, se denomina enlace éter, ¿verdad? Y este tipo, ¿verdad? En el cual un átomo de oxígeno queda en el centro uniendo prácticamente dos o más sacáridos, se denomina enlace glucosídico, ¿verdad? Hay varios tipos de enlace glucosídico, pero en eso no nos vamos a adentrar tanto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos denominar el enlace glucosídico? Es una unión covalente, ¿verdad? Entre dos o más glúcidos, entre los cuales prácticamente se usa un enlace oxígeno o un enlace éter entre ambos. Esa es la otra denominación. Bueno, ahora vamos a hablar en lo que respecta a los oligosacáridos. Los oligosacáridos dijimos, ¿verdad?, que incluye a dos tipos. Teníamos ahí a los disacáridos y de trisacáridos hasta tetrasacáridos. Como lo dice acá, son prácticamente compuestos que tienen de 2 hasta 10 monosacáridos, ¿verdad? Que están unidos obviamente por el enlace glucosídico que mencionamos anteriormente. Y estos elementos se pueden separar por medio de un método químico que consiste en la hidrólisis, ¿verdad? Que es prácticamente el desdoblamiento de la sustancia con desprendimiento de una molécula de agua. Y esto ya hablamos, ¿verdad? Los oligosacáridos se pueden designar o clasificar en disacáridos, trisacáridos o tetrasacáridos según el número de unidades que están compuestas. Dentro de los oligosacáridos hay los que son de mayor importancia, entre los cuales tenemos a los disacáridos, ¿verdad? Dice que estos también son solubles en agua, o sea, son hidrofílicos y tienen sabor dulce, ¿verdad? Esa es otra característica de los disacáridos. Continuamos hablando de los oligosacáridos y dentro de estos a los disacáridos. A esto es lo que se refiere, ¿verdad? Que estos son los que tienen un sabor dulce. Bueno, entonces, vamos a hablar ahora de cada uno. Primeramente de los disacáridos tenemos dentro de estos otra vez unos azúcares que son de importancia fisiológica y bioquímica. Victoria, te voy a silenciar. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, a la maltosa, la sacarosa, la lactosa y la celobiosa. Disacáridos, di2. Entonces, va a ser un compuesto que por hidrólisis, o prácticamente ese proceso químico en el cual tenemos el desdoblamiento o partición de esa molécula, ¿verdad?, en dos simples o dos monosacáridos por medio de la hidrólisis, ¿verdad? O sea, estos disacáridos, que son dos, por este proceso de hidrólisis, ¿verdad?, que incluye el agua, se va a romper o se va a desdoblar ese enlace glucosídico que los mantiene unidos y me va a dar lugar a las dos moléculas sencillas que conforman los disacáridos, que son los monosacáridos o mono 1. Bueno, lo que podemos decir también es que prácticamente, me había olvidado, esto no les mencioné, que la hidrólisis también se denomina reacción de deshidratación. ¿Por qué? Porque ya les dije, ahora se desprende prácticamente o libera, mejor dicho, una molécula de agua y forma prácticamente un enlace covalente que se denomina glucosídico. En cuanto a la sacarosa, vamos a hablar ahora de estos. Es un compuesto, o es un disacárido también, formado por alfa glucosa y B-fructosa, o beta-fructosa, que están unidos prácticamente por enlace glucosídico. Es un disacárido que por hidrólisis, ¿verdad?, da una mezcla de dos monosacáridos que la componen, que eso ya vimos. Entonces, la sacarosa está compuesto de dos tipos de azúcares, la glucosa y la fructosa. Se lo utiliza como edulcorante en la alimentación, se obtiene de la caña de azúcar y la remolacha. La sacarosa prácticamente es un disacárido bastante abundante en la naturaleza. También podemos decir que es un azúcar refinado, como ya vimos acá, que se obtiene a partir de la caña de azúcar
y la remolacha, ¿verdad? Y no olvidarse, por favor, que está compuesto de glucosa y fructosa. Este elemento se puede sintetizar en plantas, ¿verdad? Pero prácticamente no en animales superiores. Es un producto intermedio también de la fotosíntesis, o sea, se produce o se utiliza también a nivel de la fotosíntesis en muchas plantas y constituye también una forma principal de transporte de azúcar desde las hojas hacia otras partes de la planta como una fuente de energía o también para desarrollar el proceso mismo que sería la fotosíntesis. En cuanto a la maltosa, también se lo llama azúcar de malta, ¿verdad? Está formado por dos tipos de azúcares. En este caso, dos glucosas unidos por enlace glucosídico. Prácticamente se lo obtiene por la hidrólisis o el desdoblamiento del almidón. O sea, el almidón al desdoblarse o al hacerse más sencillo, ¿verdad? Se obtienen estas dos moléculas de glucosa y por ende la maltosa, que está catalizado o esta reacción se produce por medio de una enzima. Esta enzima se llama amilasa. Recuerden, chicos, que las enzimas, la mayoría tienen la terminación asa. Cuando tiene asa al final es una enzima, ¿verdad? Una forma fácil de poder identificarlo, ¿verdad? La maltosa también es hidrofílico, ¿verdad? Se puede solubilizar en agua y prácticamente podemos encontrar también este elemento en el pan, en la cerveza, y podemos decir que es un azúcar fácilmente digerible y se lo puede utilizar también en alimentos, ¿verdad? Para las criaturas, ¿verdad? Para los infantes. Después tenemos a la lactosa, que prácticamente es el azúcar de la leche, ¿verdad? Que está presente prácticamente en la leche de todos los mamíferos, ¿verdad? Está formado por dos azúcares que son la galactosa y la glucosa, unidos por un enlace glucosídico, ¿verdad? Estos numeritos que están acá nada más nos indican a nivel de qué carbono se encuentran, digamos, estos enlaces. Bueno, podemos decir también que es un tipo de azúcar menos soluble, ¿verdad? Que los otros azúcares a nivel de agua, ¿verdad? Y se desdoblan prácticamente en el intestino gracias a la acción de una enzima, ¿verdad? Que es la lactasa, ¿verdad? Eso también tienen que tener presente en cuanto a los animales, ¿verdad? Generalmente en el caso específicamente, ¿verdad? De perros y gatos, ¿verdad? O de los pequeños animales. ¿Qué pasa? Ellos poseen enzimas que ayudan a desdoblar la lactosa presente en la leche, ¿verdad? De la madre, ¿verdad? Hasta que dejen de mamar. Generalmente ya a partir de los un mes y medio, ¿verdad? ¿Qué pasa? No poseen más esta enzima, no poseen esa capacidad de desdoblar este azúcar o esta lactosa, ¿verdad? Mediante la acción de la lactasa y por ende, ¿verdad? Posteriormente a dejar de mamar estos animales, si se le da cualquier tipo de leche, ¿verdad? Que presente lactosa, pueden desarrollar problemas gastrointestinales como vómito, diarrea, ¿verdad? Flojera, gases, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, generalmente cuando, en el caso, por ejemplo, que se tengan gatos o perros que por algún motivo no pudieron mamar de la madre y están en edad todavía de mamar, es mejor utilizar los sustitutos lácteos o prácticamente los preparados ya que vienen para ese fin, ¿verdad? No estar ofreciéndoles la leche normal, la leche de vaca, porque también los componentes son diferentes. La cantidad de grasa, agua, minerales, materia seca es totalmente diferente. Entonces, evitar eso. Si no se puede, por lo menos ofrecer la leche de vaca, pero deslactosada. Eso sería lo mejor. Y después tenemos la celobiosa, ¿verdad? Que es también un disacárido que se forma de la hidrólisis de la celulosa, o sea, al desdoblarse la celulosa se forma también este tipo de azúcar y está formado por la combinación prácticamente de dos glucosas, específicamente de la 2-delta glucosa, que están unidos también por enlace glucosídico. Posteriormente tenemos a los polisacáridos, que era la última clasificación de los carbohidratos, ¿verdad? Son prácticamente los más grandes,
están formados por unión de muchos monosacáridos, ¿verdad? De 11 a cientos de miles. Son los compuestos que por hidrólisis, acuérdense entonces, para desdoblar los azúcares, vuelvo a repetir, generalmente ocurre este tipo de reacción, que es la hidrólisis o la deshidratación, o sea, el desdoblamiento o la ruptura de ese enlace glucosídico, ¿verdad? Con desprendimiento de una molécula de agua, ¿verdad? Lo cual prácticamente me va a originar muchas moléculas de monosacáridos, obviamente dependiendo de la cantidad que tengo unidos, me va a dar lugar a los constituyentes menores, ¿verdad? En forma lineal o pueden formar cadenas, dice, son glúcidos complejos, insolubles, no tienen sabor dulce. Entonces prácticamente los polisacáridos son polímeros o están compuestos por varios tipos de monosacáridos que están unidos por el enlace glucosídico. Entre los polímeros naturales, algunos de los más abundantes y de mayor significancia biológica dentro de los polisacáridos tenemos el almidón, ¿verdad? Tenemos al glucógeno, tenemos a la celulosa, ¿verdad? Y prácticamente estos elementos también están formados por moléculas de la D-glucosa, ¿verdad? Y solo se diferencian en el tipo de enlace glucosídico, ¿verdad? Constituyendo obviamente estructuras totalmente diferentes, ¿verdad? Y aquí tenemos, ¿verdad? Las funciones biológicas en cuanto a los polisacáridos son estructurales, ¿verdad? ¿Gracias a quién? Gracias al enlace B-glucosídico, ¿verdad? O en el caso de función de reserva energética son los que tienen enlace alfa-glucosídico. Función estructural, enlace beta o enlace B-glucosídico. Función de reserva energética, enlace alfa-glucosídico, ¿verdad? Dentro de los polisacáridos tenemos otra vez una clasificación, ¿verdad? Tenemos los homopolisacáridos, ¿verdad? Homo significa uno, ¿verdad? Que está formado, dice, por monosacáridos, pero de un solo tipo, o sea que tiene un tipo específico de azúcar. Y los heteropolisacáridos, varios, diferentes, ¿verdad? Son polímeros que están compuestos por varios tipos de monosacáridos, o sea, no son monosacáridos iguales. Un ejemplo, no está compuesto por glucosa y glucosa, está compuesto por glucosa y celobiosa, ¿verdad? En el caso de polisacáridos podría ser glucosa con glucosa, ¿verdad? Ese sería un ejemplo hipotético, ¿verdad? Uno tiene igual sacárido y el otro tiene sacáridos diferentes. Bueno, hablamos entonces hace rato que les dije que dentro de los polisacáridos tenemos unos que son bastante importantes o que son, digamos, como dice aquí, de interés biológico. Algunos polisacáridos que cumplen función energética, ¿verdad? Podríamos mencionar al almidón, que prácticamente es un polímero de glucosa, chicos, ¿verdad? Que constituye el tejido de almacenamiento más importante para las plantas o para los vegetales. También se lo conoce como fécula, ¿verdad? Que pueden encontrar en el súper, ¿verdad? Es prácticamente la principal reserva de hidratos de carbono que sintetizan las plantas. Y también es la principal fuente de glucosa para la alimentación en el caso de los animales. Está formado prácticamente por una mezcla de dos polisacáridos. Ahí tenemos a la amilosa, ¿verdad? Prácticamente un 20% lo constituye el almidón, y también la amilopectina entre un 80%, que son prácticamente polímeros de glucosa, ¿verdad? Es el hidrato de carbono más abundante en la alimentación y se puede encontrar también en los granos de cereales, en las leguminosas, específicamente a nivel de las semillas. También se lo puede encontrar en la mandioca, ¿verdad? Como el almidón de mandioca que se usa mucho aquí. En el caso de las plantas pueden sintetizar prácticamente glucosa con energía luminosa obtenida de la fotosíntesis, y el exceso de glucosa, ¿verdad? Va más allá y se almacena prácticamente como almidón en diferentes lugares de la planta. Mayoritariamente podemos decir que se quedan a nivel de raíces y semillas. Bueno, acá como dice, ¿verdad? Vuelvo a hacer un poco de hincapié, ¿verdad? En cuanto a lo que hablé también, que prácticamente está formado por miles de moléculas de glucosa unidos en el carbono 1 alfa y en el 6, ¿verdad? Dice que cada 12 glucosas presentan ramificación, o sea, cada unión de glucosa, ¿verdad? En el número 12 tiene una
o como que sale una rama o sale un enlace de ese lado y forma uniones alfa. Y en su digestión o para poder desdoblar este almidón, yo necesito dos enzimas. La alfa amilasa, ¿verdad? Que se encuentra también ya a nivel de boca, que me rompen los enlaces. O sea, ¿qué hacen las enzimas? Prácticamente rompen, disgregan esos enlaces glucosídicos para llegar a dar a los elementos menores o los monómeros, ¿verdad? Y rompe los enlaces a nivel del 1 y 4 glucosídicos. Y también acá menciona otra enzima importante que sería la enzima alfa 1,6 glucosidasa. O sea, la glucosidasa me rompe los enlaces a nivel 1 y 6. Bueno, después en cuanto al glucógeno, ¿verdad? Es de origen animal, ¿verdad? Y de estructura similar al almidón, pero de mayor masa molecular y más ramificado. Se encuentra en hígado y músculos. Este elemento es súper importante para nivel de los monogástricos. ¿Por qué? Porque constituye la primera fuente energética para ellos, ¿verdad? Prácticamente, ¿verdad? Tenemos fuentes importantes de energía para los monogástricos, que creo que ya hablé también en la clase anterior, ¿verdad? Que son los azúcares y son las grasas, ¿verdad? Lo primero que se utiliza para las reacciones, ¿verdad? O para las funciones a nivel celular generalmente son los azúcares, ¿verdad? Entonces, nosotros consumimos un alimento, supongamos, rico en azúcares, ¿qué pasa, verdad? Empieza a subir el nivel de glucemia o el nivel de azúcar a nivel sanguíneo, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Ahí trabaja una hormona que se denomina insulina, que es secretada por los islotes de Langerhans del páncreas exócrino, ¿verdad? ¿Y qué hace? Esta insulina hace como si fuera que abre una puerta a nivel de hígado y a nivel de músculo. ¿Cómo? O sea, viene la insulina, se ancla ciertos receptores ubicados en estos elementos, ¿verdad? A nivel de músculo y a nivel de hígado. Es como una llave. Entonces, como que desllavea, abre la puerta y permite que esa glucosa se pueda guardar adentro de estos elementos. Pero la glucosa no se guarda así como se consumió, o sea, no se guarda como glucosa la glucosa, sino que se pasa por un proceso de transformación que se denomina glucógeno. O sea, se transforma en glucógeno y eso sería una fuente de reserva energética para los monogástricos, ¿verdad? Y cuando se necesita, por ejemplo, en los casos de ayuno, ¿verdad? O cuando hay un déficit alimenticio en cuanto a la parte energética, ¿qué pasa? Se empiezan a liberar esas reservas de estos órganos, ¿verdad? De hígado y músculo. Y cuando ya no tengo una reserva a nivel de estos órganos, ¿qué pasa? Ahí empiezo a utilizar el cuerpo la otra reserva energética, que son los lípidos, ¿verdad? Que va a pasar por procesos de lipólisis, ¿verdad? Y generando también ciertas patologías, ¿verdad? Que se denomina cetosis o cetoacidosis, ¿verdad? Pero ahí ya me voy un poquitito más lejos. Bueno, aquí les puse un ejemplito, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, algunos carbohidratos, ¿verdad? Que pueden ser simples o complejos, esa es otra clasificación, pero no lo clasifico de esa forma en esta clase, ¿verdad? Porque sería una clasificación muy simple, ¿verdad? Prácticamente, ¿qué pasa? Estos carbohidratos, como les dije anteriormente, nosotros mencionábamos, ¿verdad? A nivel del almidón, ¿verdad? Que ya se empieza a desdoblar a nivel de boca, ¿verdad? No todos, ¿verdad? Pero gracias a la enzima, que era la amilasa salival, ¿verdad? Como muestra acá, también ya se empiezan a desdoblar. Entonces, un 5% de los carbohidratos ya empiezan a desdoblarse a nivel de boca gracias a esta enzima, ¿verdad? Posteriormente, ¿qué pasa, verdad? Ingresan los alimentos y a nivel de estómago, ¿verdad? Donde influye también obviamente las secreciones del páncreas, un 40% se empieza a desdoblar gracias a la amilasa pancreática. La amilasa pancreática entonces es una enzima que me hace que estos azúcares se puedan desdoblar en los productos, digamos, menores. Tenemos a la maltosa, maltotriosa y también dextrina. Después a nivel intestinal también se desdoblan más, aproximadamente un 55% gracias a la maltasa que me desdobla los elementos menores, ¿verdad? Que ya prácticamente sería la glucosa. Para que el cuerpo pueda aprovechar los azúcares,
se tienen que desdoblar hasta lo más mínimo que son, en este caso sería la glucosa, que se utiliza como energía directa o como fuente de reserva transformándose en glucógeno. Como les mencioné acá, ahora prácticamente se absorbe ya a nivel intestinal estos azúcares y digamos, lo que no se utiliza se guarda como glucógeno a nivel hepático y a nivel muscular, ¿verdad? Entonces, cuando hay temporada de déficit, este glucógeno se vuelve a desdoblar y transformar en glucosa para aumentar el nivel sanguíneo, ¿verdad? En sangre, ¿verdad? A límites normales. En los casos, obviamente, de patologías como diabetes, entre otras cosas, tenemos ya diferentes alteraciones en cuanto a la producción de ciertas hormonas, como la insulina, como el glucagón, ¿verdad? En cuanto a la hormona antidiurética, entre otras cosas, pero ese ya es prácticamente un mundo aparte, ¿verdad? Que se va a hablar en otra materia. Bueno, después, en cuanto a otros tipos de polisacáridos, hablamos de los energéticos, ahora vamos a hablar de los estructurales. Dentro de los estructurales tenemos a la celulosa, ¿verdad? Que prácticamente es un componente principal estructural de las paredes de las células vegetales, ¿verdad? Es un polímero, o sea que está formado de varios monómeros de glucosa que están unidos por enlaces glucosídicos, ¿verdad? Prácticamente en los enlaces beta 1 y 4. A diferencia de la amilosa, prácticamente el enlace beta dice que de cierta forma impide que la molécula se pueda enrollar y de esta forma las cadenas de celulosa pueden adoptar una, digamos, una conformación extendida, ¿verdad? Después podemos decir que prácticamente los vertebrados, así adentrándonos un poquitito más, ¿verdad? No poseen enzimas para hidrolizar o desdoblar este enlace, ¿verdad? Solo los herbívoros lo poseen. ¿Gracias a quién? Gracias a los microorganismos que se tienen adentro del rumen, ¿verdad? Que prácticamente desprenden una enzima que es denominada celulasa, acuérdense la terminación asa, que hace que se puedan desdoblar o hidrolizar los enlaces, ¿verdad? Produciendo obviamente los elementos menores. No sé si tengo una imagen aquí, no. Creo que no. No, sí tengo, después les voy a explicar esa parte, ¿verdad? ¿A qué me refiero con que los monogástricos no tienen y sí lo tienen los herbívoros, ¿verdad? Bueno, en cuanto a la quitina, ¿verdad? Prácticamente es un componente estructural del exoesqueleto de los invertebrados o a nivel de los, por ejemplo, los escarabajos, ¿verdad? De las arañas, ¿verdad? Es un polímero constituido prácticamente por restos de N-acetilglucosamina que están unidos por enlace beta a nivel 1 y a nivel 4, ¿verdad? Se puede diferenciar también de la celulosa en un solo constituyente, ¿verdad? O sea, son similares que la celulosa, pero hay un elemento que lo hace diferente, que sería en el carbono 2 específicamente, que en lugar de tener un enlace OH, o en vez de tener un hidroxilo o alcohol, tiene un acetamida. Después, en cuanto al glucógeno, les había dicho, se puede decir glucógeno o glicógeno también, es lo mismo, no hay ningún problema con eso, ¿verdad? Es un polisacárido de reserva, que ya hablamos hace rato, ¿verdad? La forma en la cual se puede guardar el azúcar o la glucosa a nivel de hígado y a nivel de músculo. Si se dan cuenta que un 10% del azúcar se puede guardar en hígado y un 2% en los músculos. Es súper importante para los animales, saltadores, corredores, la misma cosa para las personas que realizan actividad física, ¿verdad? Presentan prácticamente ramificaciones cada 10 a 12 glucosas con una cadena larga. Dice. Se requieren 2 enzimas para desdoblar este glucógeno o glicógeno, ¿verdad? Tenemos una que es la glucógeno fosforilasa y también la alfa 1,6 glucosidasa, que prácticamente, perdón, al desdoblar este elemento me da lugar a las glucosas. Bueno, dado que los seres vivos requieren un aporte constante de energía, una parte importante
del metabolismo en los azúcares está relacionado con procesos de formación de almidón y glucógeno para su posterior degradación. Como les había mencionado, ¿verdad? Prácticamente en el caso de los monogástricos utilizan mucho estas fuentes de energía, los almidones y el glucógeno específicamente, ¿verdad? Que también es un tipo de carbohidrato, ¿verdad? Entonces la mayoría prácticamente de los azúcares generalmente se desdoblan en lo que serían estos constituyentes. Después tenemos prácticamente a la celulosa, ¿verdad? El cual ya hablamos también en las diapositivas anteriores. Ya dijimos que es un polisacárido que está prácticamente constituyendo la parte estructural de los vegetales y las plantas, específicamente a nivel de pared celular, es lo que le da esa rigidez, ¿verdad? Es un componente principal de la madera, 50% de celulosa, también es un constituyente del algodón, del cáñamo, ¿verdad? 50% de la materia orgánica de la biosfera es celulosa, es un polímero lineal de celobiosa, o sea, prácticamente está constituido por celobiosa. Sus glucosas se unen por puentes de hidrógeno, dando microfibrillas que se unen para dar lugar a fibras, que a su vez, fibrillas que a su vez dan fibras visibles, o sea, forma como un entramado. En la pared celular de los vegetales, las miofibrillas de la celulosa están inmersas en un matriz que contiene otros polisacáridos y proteínas de tipo fibroso. O sea, esta celulosa forma como ciertas estructuras, como ciertos pilares dentro de la célula vegetal, ¿verdad? Le da esa rigidez, ¿verdad? Y prácticamente alrededor también se encuentran otros tipos de azúcares, no crean que solamente la celulosa es la que se encuentra dentro de las plantas, pero sería la principal que forma esta función estructural. Dice que las enzimas capaces de catalizar o realizar este proceso de desdoblar o este proceso destructivo, dice que no puede hidrolizar la celulosa. O sea, habíamos mencionado ahora que para desdoblar el almidón, como mencionábamos, la amilasa salival, ¿verdad? Entre otras, o la amilasa pancreática, ¿verdad? No pueden desdoblar en este caso la celulosa. O sea, el almidón sí, pero la celulosa no, porque las enzimas, chicos, son específicas. O sea, para cada sustancia hay un tipo específico de enzima que me puede llegar a desdoblar. No para todos. Los humanos y los monogástricos no disponen de las enzimas necesarias para romper la celulosa en D-glucosa. O sea, las personas y los animales, ¿verdad? Los mamíferos, los carnívoros, ¿verdad? Los omnívoros, no tienen enzimas que me puedan romper esta celulosa para dar lugar al producto que se utiliza como fuente de energía, que en este caso va a ser la glucosa. En el caso de los rumiantes, menciona acá, rumiantes significa animales que rumian o que realizan ese proceso de regurgitación, remasticación, reinsalivación y posteriormente consumo otra vez del alimento. O sea, si ya se fijaron, las vacas y otros rumiantes, ¿verdad? Consumen un alimento, después de un ratito le van a ver acostada, ¿verdad? Y que empieza como que a mover la mandíbula, ¿verdad? En movimiento, como si fuera que está masticando algo. Y en ese momento realizan la rumia, o sea, ellos comen las plantas, ¿verdad? Las plantitas, ¿verdad? ¿Y qué pasa, verdad? Prácticamente no llegan a desdoblar en su totalidad, no llegan a romper en su totalidad, entonces vuelven a sacar ese alimento hasta la boca, vuelven a masticar, vuelven a añadir saliva y posteriormente vuelven otra vez a tragar. Ese es el proceso de rumia, ¿verdad? En este caso ellos contienen a nivel del rumen, ¿verdad? Porque está compuesto por un estómago verdadero y 3 compartimentos, ¿verdad? Que son preestómagos, se los denomina también, ¿verdad? Que son prácticamente lugares donde ocurre fermentación, ¿verdad? No ocurre una digestión enzimática o por acción de ciertas enzimas el desdoblamiento de sustancias. En esos casos no. Sí en el abomazo, en el estómago verdadero, donde sí ya hay ciertas enzimas que me desdoblan químicamente las sustancias. Pero a nivel de rumen, ¿qué pasa? Tengo microorganismos que estos sí tienen enzimas que me van a desdoblar lo que sería la celulosa a glucosa. O sea, los rumiantes no aprovechan el azúcar o no aprovechan la glucosa o la celulosa, mejor dicho,
de las plantas. ¿Quiénes sí lo aprovechan? Lo utilizan los microorganismos ruminales, los que se encuentran dentro del rumen, y estos, mediante enzimas, me llegan a romper esa celulosa, convirtiendo a glucosa, y ellos son los que aprovechan esa glucosa, ¿verdad? Y me van a dar lugar a lo que serían los ácidos grasos volátiles. Los ácidos grasos volátiles sí son fuente de energía para los rumiantes. Después tenemos a la quitina, ¿verdad? Que ya hablamos también, ¿verdad? Volvemos a repetir que forma el exoesqueleto de artrópodos, también de hongos, ¿verdad? De ciertos insectos, ¿verdad? Es un polímero no ramificado de N-acetilglucosamina con enlaces beta a nivel 1 y 4 carbono. Después tenemos el agar-agar, ¿verdad? Que prácticamente es un polisacárido, mejor dicho, un heteropolisacárido, o sea, está constituido por sacáridos diferentes con enlaces alfa, ¿verdad? Generalmente se lo extrae de algas rojas, se les llama también rodophyceas. Específicamente hay algunas especies como Eschema, Gelidium, Gracilaria, ¿verdad? Que contienen prácticamente un 70% de agarosa y un 30% de agaropectina, ¿verdad? Se lo utiliza también a nivel, digamos, de consumo humano, ¿verdad? Como solidificante en el caso de alimentos, ¿verdad? Como aquí, ¿verdad? Para ponerle como, sería como una gelatina, ¿verdad? Pero no es una gelatina propiamente dicho, ¿verdad? Y en el caso de microbiología se lo utiliza para realizar cultivo de bacterias, ¿verdad? Por eso tiene este color rojito también, ¿verdad? Porque se extrae de ciertos elementos que tienen esa coloración. Eso en cuanto al agar-agar. Después tenemos a la goma arábiga y goma de cerezo, que prácticamente dice pertenece al grupo de las gomas vegetales. Seguro ya vieron en algunas plantitas cuando se le hace una pequeña heridita forman como estas estructuras como de caramelo. No todos tienen la capacidad de formar, ¿ve? Ahí es medio pegajoso. No es igual a la salvia, ¿verdad? No se confunda, ¿verdad? Y forman estas estructuras. Son prácticamente productos viscosos que ayudan justamente a cerrar las heridas a nivel de las plantas, a nivel de los vegetales. Después tenemos a los azúcares que están asociados a otras moléculas. Dijimos, ¿verdad?, que los azúcares se pueden unir entre ellos mismos o también se pueden unir a otros elementos que no son azúcares, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, tenemos a los heterócidos, que es prácticamente la unión de un monosacárido o un azúcar simple o de un pequeño oligosacárido que podría ser disacárido hasta tetrasacárido con una o varias moléculas no glucosídicas o que no sean azúcares. Ahí podemos tener a la digitalina, que es utilizada prácticamente en enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? Es un glucósido cardioactivo, ¿verdad? Que procede prácticamente de plantas como la digitalis purpúrea y digitalis spp, que prácticamente esta sustancia se la extrae de las hojas de estas plantas. Después tenemos a los tanócidos, que tienen propiedades astringentes, ¿verdad? La streptomicina, que es un antibiótico, es un aminoglucósido, ¿verdad?, bactericida de pequeño espectro, ¿verdad?, que es derivado de una actinobacteria que es Streptomyces griseus. Después tenemos a los nucleótidos derivados de la ribosa, que ya hablamos en la clase anterior. Tenemos las desoxirribosas, que forman los ácidos nucleicos o del ácido o del ADN, ¿verdad? Tenemos los peptidoglucanos, que constituyen la pared bacteriana, ¿verdad?, una estructura rígida que limita la entrada de agua por ósmosis, evitando así la destrucción de la bacteria. Se le llama también mureína, es un copolímero, ¿verdad?, que está formado prácticamente por azúcar y también el ácido acetilmurámico, ¿verdad? Es muy resistente y protege a las bacterias de la ruptura. Después tenemos los proteoglucanos, ¿verdad? Un 80% de sus moléculas están formados por polisacáridos y una pequeña fracción proteica, proteínas, glucanos o azúcares, ¿verdad? Son heteropolisacáridos animales, como el ácido hialurónico que se usa en el caso de cosméticos,